Hola, sean muy bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy continuamos con Estudiemos la Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Inmediatamente comenzaríamos leyendo desde los versículos del 1 al 6, y dice así: Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Fin de los versículos. Bien, el contexto de por qué las iglesias de Macedonia ofrendaron bienes materiales en favor de los hermanos de Judea, mayormente fue porque en aquellos tiempos, tanto en ese año como en el anterior, había una hambruna, y además que los creyentes eran perseguidos y atribulados por causa del Evangelio. Esta hambruna fue profetizado por un varón llamado Agabo, como dice en Hechos 11:28, y dice así: uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Bueno, y tal como el Espíritu se lo había revelado, sucedió. Por lo que las iglesias de Macedonia, las cuales no estaban bendecidas ni tenían abundancia, sino por el contrario, carecían de bienes, no obstante, quisieron ayudar. Esto fue en este año que estamos hablando, porque en el año anterior los corintios también habían aportado algo. Pero los macedonios se destacaron por algo muy grande, y es que ellos rogaban para que pudieran ayudar, a pesar de que no tenían bienes materiales en abundancia, sino que también estaban viviendo en la pobreza. No obstante, con todo quisieron ayudar a los creyentes de Judea, a pesar de que no los conocían. A pesar de no conocer a los hermanos de Judea, ni respaldar que esto fuera una verdad, de todas maneras lo hicieron, mirando primeramente a Dios como también a sus hermanos en Cristo. Esto debe ser un ejemplo para nosotros, en que también deberíamos, con este amor fraterno, velar los unos por los otros, ayudarnos mutuamente, que ningún hermano padezca necesidad, si podemos siempre ayudarle. Pues siempre van a haber pobres, pero dentro de la iglesia no debería faltarles nada, y no porque Dios tiene cuidado de ellos, sino porque la iglesia tiene el deber de ayudarse mutuamente, como una hermandad. Es más, cuando Dios tiene que intervenir y proveer a hermanos que tienen dificultades económicas, pero tiene que el Señor usar a personas del mundo, deja mucho de qué hablar de una iglesia, de una comunidad, de una hermandad. La iglesia tiene que tener cuidado de sus miembros. Una iglesia codiciosa y egoísta, ciertamente Dios no está allí. Por lo tanto, Dios nos libre de ser así y de llegar a ese estado como iglesia. Las ayudas que la iglesia siempre debe tener en cuenta es a las viudas, huérfanos y pobres. Pero también debemos hablar sobre esto, las ofrendas o los diezmos, como quieran llamarle. Porque ya cobrar tanto dinero o pedir tanto dinero a una hermandad para no velar por la integridad de los hermanos, eso me parece algo muy malo, algo que no corresponde, porque el fondo que debe tener el fondo que debe tener la iglesia, obviamente una de las principales razones, es para que el pastor o el obispo o el líder que esté a cargo de la iglesia, él pueda vivir para la iglesia, por la iglesia también, para que de esta manera 24 horas él esté pendiente de la iglesia. Ahora bien, no necesariamente este varón o esta persona que esté como líder tiene que tener todo el dinero a su favor, en ninguna manera, porque el dinero ciertamente corrompe. Pero lo que sí debería tener él, al menos un sueldo,
para que de esta manera todo lo demás dinero se pueda repartir entre los grupos, se pueda repartir también en lo que sean necesidades, en la infraestructura de la iglesia, en el crecimiento de la obra. Ese dinero debería ser usado de esa forma, para el bien de la iglesia. Cuando hayan pobres, se usa ese dinero. No se les sigue pidiendo a los hermanos, porque imagínense dar diezmo, ofrenda y seguir colaborando, yo considero que es demasiado. Pero por eso mismo, el líder o la persona que esté a cargo de una iglesia tiene que saber perfectamente que los fondos de la iglesia son de la iglesia y deben usarse para la iglesia, para colaborar también con los misioneros, para colaborar con los evangelistas, para colaborar con cada grupo que tiene que cumplir una tarea, un trabajo en el Señor. Para eso es el fondo de la iglesia y para eso debería usarse. Entonces, de esta forma se usarían bien los fondos y, obviamente, dentro de una casa del Señor, dentro de la iglesia, no habrían hermanos que estén en un problema grave. Me refiero a escasez o hermanos que estén enfermos, que no puedan pagar sus medicamentos, hermanos que estén desatendidos. Una iglesia tiene que atender a sus miembros, a los ancianos, a la viuda, a los huérfanos, a los pobres y a todo aquel que necesite ayuda. Así que, mis hermanos, estos son estos versículos. Pasaríamos ahora a los versículos desde el 7 al 15. Y dice así: pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros en no solo dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con los que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Fin de los versículos. Como ya hemos visto, los corintios fueron los primeros en cooperar con los hermanos de Judea, pero al parecer lo habían dejado de hacer. Pablo elogia a los corintios por su fe, amor y fidelidad, pero piden que apoyen también con sus bienes materiales. Así como Cristo se hizo pobre por amor a nosotros, también nosotros debemos estar dispuestos a sacrificarnos por nuestros hermanos, como lo hicieron en ese momento las iglesias de Macedonia. Pero también nos habla de algo importante: la igualdad. En las iglesias hoy en día no hay igualdad. Y si habláramos de igualdad, se vería muy feo quizás. Lamentablemente, los partidos políticos han corrompido a la hermandad, han corrompido a las personas, han dividido por dentro y por fuera a las personas. Pero si habláramos de igualdad en una iglesia, traigamos a la memoria la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Ellos vendían todas sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles, para que ellos ahora administraran los fondos, de tal manera que a nadie le faltara algo, sino que todo lo tenían en común. Pero, ¿por qué hoy en día no se hace eso? Yo sé que no es necesario vender todas las cosas, pero, por ejemplo, ¿por qué no los hermanos que tienen más se igualan a los que no tienen tanto? Porque sé que lamentablemente estamos corrompidos hoy en día. El yo tiene mucho más valor hoy en día que los demás. Nos amamos primeramente nosotros que a los demás. Pero Dios nos ayude a que ojalá eh, puedan nuestros líderes también comenzar a hacer esto, a que podamos de alguna forma motivarnos, animarnos a desear ser como la iglesia de Cristo, como la que deberíamos ser. Bien, pasaríamos a los últimos versículos, desde el 16 al 24, y dice así:
Gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes. De hecho, cuando accedió a nuestra petición de ir a verlos, lo hizo con mucho entusiasmo y por su propia voluntad. Junto con él, les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Con ellos le enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes, y en cuanto a los otros hermanos, son enviados de las iglesias. Son una honra para Cristo. Por tanto, den a estos hombres una prueba de su amor y muéstrenle por qué nos sentimos orgullosos de ustedes, para testimonio ante las iglesias. Fin de los versículos. Las iglesias están conformadas por hermanos, personas comunes, ¿cierto? Solo que con una fe, un mismo Padre y un mismo camino. Y siempre, cada uno de nosotros debemos dar lo mejor en todos los aspectos para el Evangelio, entendiendo que lo que hacemos no es para que nos elogien, sino que para agradar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y tenemos que también cumplir nuestros deberes como congregación, responsabilidades, tareas, trabajo, etcétera, para que la obra prospere y crezca. Pero si alguno trabaja para sí mismo o hace el trabajo a medias, o de mala gana me refiero, ¿qué es lo que provoca? Que la obra no prospere. Dios nos ayude, hermanos, a ser responsables, como estos hermanos a los que se les podía asignar tareas tan difíciles, los cuales, mirando a Cristo primeramente, cumplían por amor a Él como también a las iglesias. Y tampoco hay que hacer prejuicios, pues hay responsabilidades con dinero, lo cual fácilmente podemos pensar mal. Pero recordemos, a diferencia del mundo, ellos viven para sí mismos, mas nosotros vivimos para Dios y para la iglesia. Sabemos que Dios nos está mirando en cada momento y Él es justo y Él dará el pago si es que alguno de nosotros se vuelve un irresponsable. No luchamos entre nosotros, y ojalá nunca sea así, sino que luchamos para que la iglesia salga adelante y alcance la recompensa al final de los tiempos. Este es el estudio del día de hoy y que mi Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde. Adiós.